Eh, bueno, esta ponencia yo la he titulado El proyecto de los patriotas para Santa Cruz, ¿no? Entendiendo que la guerra de la independencia que se inició el 24 de septiembre de 1810, ¿no? Cuando los patriotas Antonio Vicente Seoane, Antonio Suárez y José Salvatierra destituyeron al representante de la corona española y formaron una junta de gobierno para gobernar esta inmensa provincia. La guerra duró 15 años y se extendió por todo el territorio cruceño y finalmente un 14 de febrero de 1825 se proclamó la independencia de Santa Cruz. En ese momento, los cruceños desarrollaron un proyecto para su territorio. Y este es del proyecto que voy a hablar hoy. Antes de empezar con lo que tengo para plantearles hoy, me gustaría leer la instrucción que da la ilustre municipalidad de la capital del departamento de Santa Cruz de la Sierra a los ciudadanos diputados de La Dicha y del partido de Valle Grande, don Antonio Vicente Seoane y Vicente Caballero, a fin de que, con concepto de ella, pidan y soliciten en el Congreso General lo que sea más conveniente y benéfico para esta provincia, a la que le servirán las bases de las proposiciones o artículos siguientes. Acá yo no voy a entrar a debatir qué hizo Antonio Vicente Seoane, qué hizo Vicente Caballero. Aquí el centro de esta ponencia es fundamentalmente un análisis del proyecto que los cruceños tenían para su territorio en 1825 y que ese proyecto fue dado en 21 instrucciones, las voy a leer, pero me centraré específicamente en la que está referida al libre comercio y a las rutas comerciales. Simplemente lo voy a leer rápido y hacer algunas breves acotaciones. Uno, en cuanto a la forma de gobierno que deben adoptar estas provincias que se reúnen en Oruro por medio de sus diputados, se conformarán indispensablemente con el voto libre y general de ellos, según la conveniencia, es que no, se cierra ahí la conveniencia de los convenios que se ajustaren entre los congresos de la América Libre. Creo que aquí nos queda claro, ¿no?, que en términos políticos están apostando por el voto libre en general, ¿no?, por una república democrática. Que aunque la provincia de Santa Cruz está en posesión de ser distinta de la de Cochabamba, con su particular territorio que se compone del Valle Grande, Cordillera, Mojos Chiquitos y esta capital, con un presidente del departamento y demás funcionarios públicos, es necesario que en el Código Constitucional que se formare por el cuerpo legislativo quede erigida en provincia distinta con el territorio que ahora abraza cajas principales y en una independencia absoluta de la de Cochabamba. Y lo mismo lo que ha estado en el periodo de la Revolución, por la pública conveniencia de ser frontera de la nación portuguesa, por la extensión de su territorio, numerosa población y por lo mucho que ha padecido bajo yugo opresor a mérito de su constante decisión por la causa de la independencia nacional. Una breve aclaración. Ustedes recordarán que con las Real Ordenanzas de Intendencias en 1782 se determinó que las nuevas intendencias estuvieran en el territorio de su obispado. En el obispado de Santa Cruz de la Sierra estaba lo que correspondía a Cochabamba. Y posteriormente, en 1785, se estableció que la capital pase de Santa Cruz a Cochabamba. Entonces esto va a generar una molestia muy grande en los cruceños que no vamos a debatir ahora, pero ya Castelli en 1811 pide separar a Santa Cruz de Cochabamba, lo va a hacer definitivamente Goyeneche y ahora ellos están planteando que son absolutamente distintos y separados a Cochabamba. Tercero, no se permitirá la desmembración del partido de Mojos para atribuirlo a Cochabamba por razón de pertenecer a esta diócesis, ser todos los empleados hijos de Santa Cruz y haber sido descubierta, fundada y sostenida a expensa del vecindario y ser la única que proporciona algunos recursos a esta capital. Esto es importante también aclarar porque efectivamente el partido de Mojos ya había escrito a el Libertador Bolívar de que querían independizarse de Santa Cruz, querían ser una provincia independiente, entonces lo dejan claro a estos dos diputados. Cuarto, que se restituyan a la diócesis de Santa Cruz los 11 curatos y por ahora 14 que le fueron desmembrados por castigar la no residencia de los obispos en su capital y cuyas rentas decimales pertenecen hasta el día a esta mesa capitular cuyos documentos se remitirán. Quinto, que se extingan los bárbaros
planes del sistema económico y gobierno de Mojos y Chiquitos, franqueando a estos desgraciados pueblos el mismo método de gobierno que deben gozar las demás provincias, que se extingan sus gobiernos políticos y militares para aliviarlas de las excesivas rentas o sueldos que sufragan aquellos funcionarios y que en lugar se pongan subdelegados dependientes de esta capital, lo mismo que en Cordillera por la incompatibilidad e inconsecuencias que se siguen de conservar muchos gobernadores en un solo departamento. Sexto, que conforme a la ley se confieran los beneficios de los tres partidos, Mojos, Chiquitos y Cordillera, por colación y canónica institución. Séptimo, que se franquea a estos partidos libre comercio, con opción a las demás prerrogativas que deben gozar los pueblos libres. Aquí este es un tema que vamos a tratar, el tema de la necesidad del libre comercio que los patriotas entienden que esa es la única vía de modernizarse. Octavo, que cuando se trate en el Congreso sobre lo que se comprende en el artículo 2, se fijen por términos de esta provincia toda la extensión que abraza el partido de Mojos, el de Chiquito, Cordillera, hasta el pueblo de Acero, colindante con la jurisdicción de Charcas, por la parte del Valle Grande hasta el Río Grande con la misma jurisdicción y por la parte de Cochabamba hasta los Altos del Laja. Bueno, esos es básicamente los límites de lo que es el departamento. Que el departamento de Santa Cruz sigue en el goce de sus prerrogativas de tierras baldías en la parte que hasta ahora se ha conservado, por exigirlo así, la misma naturaleza de sus terrenos, excepción de alcabalas y papel sellado, entendiéndose si estos dos últimos privilegios no chocaran con los intereses de Hacienda y uniformidad de las sanciones fundamentales. Que el primero de tierras libres no admite reforma por la infecundidad de la mayor parte de los terrenos arenicos y de temporal imposibilidad física de la industria para hacerlos feraces, creciendo mejor al ritmo del riego. 10. Que se franquee el comercio con la potencia limítrofe de Portugal en nuestros puntos de Mojos y Chiquitos, de especie con especie o con las producentes de estas provincias con absoluta prohibición de poderse hacer con oro o plata sellada en barra ni cualquier otra especie por no convenir en el presente ruinoso estado de la América la exportación de sus caudales, ¿no? Lo importante es que están planteando el libre comercio, ¿no? Siendo la circulación del comercio una de las principales bases de la opulencia y prosperidad de las provincias, se solicitará la comunicación por tierra con el Paraguay, que confina con el partido de Cordillera por la parte del oriente y con el de Chiquitos. Y siendo no menos atendible la industria y manufacturas de Mojos y Chiquitos, se proporcionen artistas que cultiven y adelanten aquellas artes entre aquellos hábiles y aplicados ciudadanos, pues para ello proporcionan grandes ventajas sus pingües y apreciables producciones, y para que estos principales ramos que hacen la felicidad de una nación tengan todo el impulso de los ciudadanos, se ofrezcan por el gobierno premios a los que hicieran alguna invención ventajosa y útil o adelantaren en dichos ramos y artes liberales y mecánicas, ¿no? Aquí podemos ver dos conceptos importantes. Por un lado, el que voy a analizar con detenimiento, la circulación del comercio y la comunicación por tierra con Paraguay, y por otro lado, la necesidad de enviar a Mojos y Chiquitos, ¿no?, estas academias para que los indígenas que ya se dedican a las artes puedan además mejorar, incluso plantean que el gobierno fomente, ¿no?, estos ramos de las artes liberales y mecánicas. 12. Que en el caso que se promueva en el Congreso el establecimiento de estudios generales en las demás capitales, reclame por el igual establecimiento de ellos en esta. Estudios generales se llamaban a la universidad. Y como ustedes saben, se creó la universidad en La Paz, la Universidad de San Andrés, se creó la universidad en Cochabamba, la de San Simón, sin embargo, no se creó en Santa Cruz, pese a las solicitudes, y estas solicitudes van a ser permanentes. Incluso Rafael Peña en 1864 va a plantear una ley para la creación de la universidad, y finalmente se va a hacer en 1880, ¿no? Esto es importante tener claro porque fueron 55 años después que lo pedimos que se hizo realidad.
13. De igual modo, reclamen a fin de que se hagan efectivas las cantidades que se adeudan en la ciudad de Cochabamba a esta miserable Santa Iglesia Catedral, a su seminario pontificio y a los partícipes de la gruesa decimal que allí se recauda, siendo estos como lo son el ilustrísimo señor obispo de la diócesis, señores arcedianos y canónigo electoral y señores prebendados, exigiendo la erección necesaria de una canonagía de merced. 14. En este artículo ruega y encarga a la muy ilustre municipalidad, a los señores diputados, soliciten las providencias más serias que convengan a efecto de que se cobre la cantidad de principal y réditos pertenecientes a la obra pía de la cárcel pública de esta ciudad, que dedicó e instituyó el finado ilustrísimo señor obispo de esta diócesis, doctor don Alejandro José de Ochoa, y recaudada que sea, se ponga a disposición de esta municipalidad para que ella disponga de su seguridad y permanencia para que disfruten los presos del beneficio de esta aplicación de sus réditos. 15. Que en la ciudad de Jesús de Valle Grande se erija un ayuntamiento de su beneficencia pública, que allí mismo se establezcan escuelas de primeras letras y estudios parciales, que extinguiéndose en esta el estanco de tabaco como opuesto a la prosperidad de los pueblos libres, puedan los ciudadanos de Valle Grande venderlo y expenderlo libremente donde quiera, siendo el principal ramo apreciable en la agricultura de ellos. También acá vemos dos conceptos importantes, ¿no? El establecimiento de una municipalidad en Valle Grande, en la ciudad de Valle Grande, el establecimiento de escuelas de primeras letras que en 1830 evidenciamos ya se establecieron, y de estudios parciales que son estudios secundarios. Y esto sí es muy importante, que se extinga el estanco de tabaco. El tabaco que se producía había que venderlo directamente a la corona, entonces están planteando el libre comercio del tabaco. 16. Que libremente puedan fabricar sus paradas de molidos en la dicha de Valle Grande los vecinos de ellas sin tener que sufrir la pensión de media nata que en el gobierno anterior opresivo sufrían, con perjuicio del aumento de su agricultura y veracidad de sus terrenos para la producción de granos, ¿no? Hasta el gobierno del rey, pues los molinos habían que pagar media nata, es medio sueldo. Que se establezcan curatos o se erijan viceparroquias distantes en curatos, guardando en ellos lo más proporcionado de las distancias, a fin de que por las considerables distancias no padezcan los feligreses de la asistencia personal de sus párrocos, tanto en lo espiritual como en lo temporal. Que se promuevan los descubrimientos y adelantamientos en los ramos de minería, a saber, oro, plata y azogue. Que se extingan las contribuciones actuales, que se arbitren y mediten otras que sean proporcionadas a la situación local de esta capital y sus departamentos y a la escasez de numerario físico de que en el día padece, siendo constante experiencia de que poco tiempo se introdujo en esta la negociación con dinero contado y que en el periodo de la revolución del todo se agota, pidiendo pues unos impuestos, porque efectivamente durante la época, sobre todo los últimos años de la dominación española durante Aguilera, se pagaban mensualmente como impuestos, estas contribuciones, ¿no? Se remiten dos poderes a los diputados, uno de la municipalidad y otra de la Junta Electoral de la provincia, por haber dudado, estado o vacilado sobre el contenido del artículo 14 del decreto convocatorio del 9 de febrero de este año, para que los diputados usen del que fuere conveniente. Bueno, ese artículo, para quien lo conozca, se refería a algunos problemas que podían haber en la elección de los diputados. Esta puntuación es tan general como permite la urgencia de la incorporación de los diputados en el Congreso, por lo cual no quedan ligados a ella únicamente, sino a promover cuanto contribuya a la felicidad y adelantamiento de este país, con cuyo objeto esta municipalidad les remitirá sucesivamente cuanto considere necesario, y los diputados podrán también inquirir sus nociones en las materias que crean necesarias. Lo firman en la sala capitular el 29 de abril de 1825, José Ignacio Méndez, Rafael del Rivero, Manuel Jesús Justiniano, José Rafael Oliva, José Lorenzo Moreno, Tomás Marañón, Juan Manuel Vázquez, Nicolás Mercado, Juan Hurtado, Juan Áñez y León Hurtado.
Simplemente he querido darle una lectura para introducirnos en lo que es este texto. Para mí es un texto central, es un texto que muestra qué era lo que los cruceños esperaban del nuevo marco estatal que se estaba dando. Sin embargo, para entrar ya en tema, voy a empezar con lo que quería presentarles para hoy. Estar ubicada en el centro del continente fue para la gobernación de Santa Cruz de la Sierra una de sus mayores desventajas durante la época de la dominación española. Alejada de los centros económicos y de los puertos, estuvo destinada a limitar su producción a un circuito comercial estrecho. A su vez, esa misma situación le permitió desarrollar sus propias interconexiones y comunicaciones con las áreas vecinas. En 1561, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital de la gobernación del mismo nombre, fue fundada por un grupo de expedicionarios que partieron de Asunción, subieron por el río Paraguay, atravesaron la selva y posteriormente llegaron hasta Lima. Los caminos de los conquistadores seguían las rutas de los pueblos indígenas que buscaban el metal en las tierras altas. Durante los siglos coloniales, los caminos que vinculaban a Santa Cruz de la Sierra con los otros centros urbanos fueron los mismos que usaron los conquistadores, después los misioneros y posteriormente los comerciantes. Los cruceños lograron entramar sus vías de comunicación, que más que caminos eran sendas, y desarrollar respuestas ingeniosas para superar su ubicación geográfica y la falta de medios de transporte adecuados. Llevaban sus productos al oeste, hacia la zona andina, la audiencia de Charca, al sur, hacia el Tucumán, y al norte navegando por los ríos a Mojos y por una ruta también terrestre, y al este, a Chiquitos y hasta Mato Grosso, dominio de Portugal, burlando los obstáculos establecidos por la corona castellana. Después de 15 años de guerra de independencia, las sociedades estaban convencidas de que su realidad debía cambiar con el nuevo orden estatal. Por ello, en 1825, los diputados que representaban a Santa Cruz ante la asamblea que dio origen a la República Bolivia, llevaban esas instrucciones que eran claras sobre la democracia, el libre comercio y la vinculación con los países vecinos, especialmente con el río Paraguay. Estaba en manos de los nuevos ciudadanos obtener el progreso tan ansiado por el que habían luchado durante la guerra de independencia. La confianza en el progreso se convirtió en una idea dominante, y esta idea dominante estaba tanto en la mentalidad popular como en los círculos intelectuales. El progreso se asociaba a la libertad y al comercio. Su consecución fomentaba la creatividad, alimentaba la esperanza y la confianza en la posibilidad de cambiar y mejorar el mundo. Las ideas de progreso que se declararon en 1825 se convirtieron a lo largo del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX en las ideas rectoras de las acciones, tanto individuales como colectivas de la sociedad cruceña. Fueron ideas que se difundieron en la prensa local y crearon una opinión pública convencida de que la prosperidad se alcanzaría con caminos y ferrocarriles hasta el río Paraguay y para que a través del Atlántico se vinculen con el mundo. Esas ideas se convirtieron en valores y es evidente que todo valor que puede aparecer como históricamente necesario adquiere relieve inmediato en el campo de la acción política y social. Llegar al río Paraguay y salir al Atlántico a través de un ferrocarril fue el tema central de las demandas cruceñas de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. La convicción de que el progreso se alcanzaría con el ferrocarril y con la salida al mundo se manifestó a través de diferentes vías, tanto institucionales como políticas, llegando incluso hasta la insurrección y el enfrentamiento con las fuerzas estatales. El objeto de lo que les presentaré hoy es justamente analizar estas ideas que surgieron en 1825. En agosto de 1825, como ya se dijo, se creó la República de Bolivia y la gobernación de Santa Cruz de la Sierra fue una de las 5 provincias con las que se constituyó el nuevo estado. Los diputados que las representaban llevaban esas instrucciones que hemos leído. Las instrucciones fueron redactadas por la Municipalidad de Santa Cruz de la Sierra y, como ustedes vieron, presentan ya un proyecto de sociedad
y una visión de progreso. Esto es muy importante porque los redactores de esas instrucciones eran pues los que esperaban y aspiraban que sus ideales se pongan en marcha con la consecución de la libertad que habían logrado con su propio mérito después de 15 años de guerra. La independencia significaba para ellos progreso económico, libertad de comercio y apertura de caminos que consoliden las rutas comerciales que se habían desarrollado en la época colonial. Pese a su ubicación geográfica y su posición marginal en los circuitos comerciales, las ideas llegaron a Santa Cruz, ¿no? La apertura al mundo europeo ya se había dado antes de la independencia y estas ideas llegaron con las rutas comerciales, ¿no? Que además no solamente, como les digo, eran una circulación de mercancías, sino también circulación de ideas y proyectos políticos. El comercio cruceño hacia la audiencia de Charcas y hacia el Tucumán lograba, aunque de manera marginal, ingresar a los ejes mercantiles de la zona de economías consolidadas. La ruta comercial que existía entre la gobernación de Santa Cruz de la Sierra y la capitanía de Mato Grosso era muy importante para los cruceños y era una ruta propia iniciada con el establecimiento de los pueblos de misiones jesuitas y consolidada después de la expulsión de la compañía. Entre julio y agosto de 1783, me van a permitir, entre julio y agosto de 1783, el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, el coronel Antonio Seoane de los Santos, viajó hasta la ciudad de Cuyabá, en Mato Grosso, en cumplimiento de una orden virreinal. Si bien era un viaje oficial, acompañaron al gobernador varios comerciantes para concretar su negocio. Sin embargo, el gobernador de Santa Cruz tenía la misión de buscar una ruta alternativa a la del río Paraguay, ¿no? Porque se podía ir por el río Paraguay hasta la ciudad de Cuyabá. El camino que siguió el gobernador y su comitiva de comerciantes evidencia la existencia de esas rutas comerciales. Como ustedes pueden ver, hemos puesto, Carlos Sirvián me ha dibujado este mapa con la ruta que hizo el gobernador Seoane de los Santos. Tenemos el diario de este gobernador en el que nos detalla los días que le demoraba llegar desde Santa Cruz hasta Vila Vela do Mato Grosso, y simplemente les comento, fue un mes. Después de Seoane de los Santos, el primer gobernador intendente de Santa Cruz de la Sierra, Francisco de Viedma, trajo a estas tierras las ideas de la Ilustración y propuso al rey de España una serie de planes que buscaban mejorar la situación de los indígenas, la situación económica y comercial de la gobernación, además de la apertura de vías de comunicación con las demás regiones. Las nuevas ideas económicas llegaron a Santa Cruz de la Sierra, no solo a través de los gobernantes ilustrados, sino también de muchos cruceños que estudiaban en la Universidad de Chuquisaca. Vuelvo a las instrucciones. Las instrucciones que llevaron los diputados al Congreso Constituyente trataban todos los ámbitos de interés de los cruceños, empezando por la creación de un Estado liberal moderno que pudiera promover cuanto contribuye a la felicidad y al adelantamiento de este país. El adelantamiento del país llegaría con la libertad de comercio como condición sine qua non para la existencia de los pueblos libres. Asimismo, proponían el libre comercio dentro del territorio cruceño y el desarrollo del mismo entre los pueblos indígenas para que puedan vender sus productos libremente y puedan gozar de la libertad y de plenos derechos. Las propuestas de la municipalidad reflejaban lo que las élites criollas esperaban del nuevo Estado. Sin embargo, para los gobernantes de la recién creada Bolivia, Santa Cruz era una frontera que formaba parte de los confines agregados, un territorio marginal, pero un territorio muy extenso que era frontera de una nación poderosa, el Imperio de Brasil. Para administrar ese extenso territorio, Antonio José de Sucre envió como presidente del departamento al coronel José Videla, quien gobernó entre marzo y diciembre de 1825. Videla era originario de Mendoza, lo que ahora es Argentina, y había llegado al Perú con el ejército de San Martín. Se incorporó después a las tropas libertadoras bajo el mando de Sucre.
Como presidente del departamento, debía construir las bases del nuevo Estado, formando a los ciudadanos en una región que había desarrollado una historia propia y que era tratada por el gobierno como una zona aparte, una zona marginal, una frontera que contenía a los empujes brasileños. Videla debió enfrentar la aventura del intento de anexión de Chiquitos a Mato Grosso, que finalizó, como todos sabemos, sin haber perdido ese territorio. Videla se convirtió en el primer modernizador de Santa Cruz. Contaba con el apoyo de parte de la élite local y de la municipalidad, lo que le permitió poner en práctica varios proyectos. Durante su gestión dictó normas y reglamentos, elaboró un plan de gobierno y apoyó a la industria y la agricultura, lo que constituyó una base para el comportamiento de las administraciones departamentales que lo sucedieron. El plan de gobierno de Videla coincidía plenamente con las instrucciones dadas a los diputados, por lo que se pudo implementar sin ninguna oposición. En diciembre de 1825, el libertador Bolívar nombró al coronel José Miguel de Velasco como nuevo presidente y comandante general de Santa Cruz. Velasco, cruceño de nacimiento, fue en 4 ocasiones prefecto de este prefectural entre fines de diciembre de 1825 y 1827, se realizó la primera asamblea constituyente y se organizó administrativamente el Estado boliviano. Con la nueva constitución se eliminaron los gobiernos municipales, ya que podían convertirse en disidentes del gobierno central. Sin embargo, las ideas planteadas por la municipalidad cruceña en las instrucciones dadas a los diputados siguieron vigentes entre los pobladores, quienes a partir de los emprendimientos individuales comenzaron la ocupación del territorio y el comercio con los países vecinos. Una vez definida la administración territorial, se comenzó a repoblar los antiguos pueblos misionales y surgieron otros y comercial. En 1842, por el decreto presidencial de Vallivian, la provincia cruceña de Mojo se convirtió en el 8º departamento de Bolivia, llamándose Beni. Con esa división del territorio del departamento de Santa Cruz, para lo que les presento hoy, vamos a dedicarnos únicamente a la comunicación con el río Paraguay, como la idea central para salir al Atlántico y lograr el progreso a partir del libre comercio. Los cruceños tenían clara su necesidad de expandirse y los caminos y abrir caminos suponía conocer el territorio y las fronteras del mismo, ¿no? Por lo tanto, los cruceños podían, por su propia experiencia, hacer este trabajo de abrir los caminos. Por otro lado, el gobierno boliviano desconocía el territorio que estaba más allá de los Andes y necesitaba sentar soberanía en nuestro territorio. Para lograrlo, debía tener un mayor conocimiento de la región, por lo que a lo largo de 1825 y 1880 se realizaron una serie de expediciones oficiales y privadas protagonizadas por bolivianos extranjeros con vistas de obtener datos de la geografía, de la población y de los recursos naturales. Uno de los primeros exploradores de la nueva república fue Alcides de D'Orbigny, quien se percató de la importancia de establecer una comunicación con el Paraguay y las demás provincias del Plata, recibiendo mercaderías de Europa por esa vía y que era igualmente una vía hábil, apta para la exportación. Para eso, D'Orbigny incluso le manda al presidente Andrés de Santa Cruz un mapa, ¿no? Con la necesidad de ocupar este territorio, ¿no? Y ahí va a ser cuando el presidente de Santa Cruz decida dar la concesión a Oliden en la zona de Chiquitos, ¿no? Una concesión que va a fracasar y va a fracasar porque no conocían el territorio. Sin embargo, como les había dicho, los cruceños sí conocían el territorio y por lo tanto lo habían recorrido, su conocimiento era ancestral, ¿no? Santa Cruz estaba compuesta por las provincias que ya hemos dicho, las provincias de Santa Cruz y su cercado, Valle Grande, Chiquitos y Cordillera, estoy dejando fuera Mojos, ¿no?
Tanto Santa Cruz y su cercado como Valle Grande fueron las dos primeras provincias que fueron pobladas desde el siglo XVI por los conquistadores europeos y en los primeros años del siglo XVII. Y tanto Chiquitos y Cordilleras, pero también Mojo, habían sido más bien poblaciones indígenas, ¿no? Habían sido territorios de misiones que se establecieron desde el fines del siglo XVII hasta el siglo XVIII, ¿no? Aunque tengo que decir que en Cordillera los franciscanos establecieron sus misiones en la segunda mitad del siglo XVIII. Los primeros 25 años después de la fundación de Bolivia fueron de reconstrucción de la economía de nuestro departamento y de los antiguos circuitos comerciales que sobrevivieron a la caída del Imperio Español. Se da una nueva colonización, ¿no? Que ocupa factores productivos de la propiedad pública, como las antiguas estancias ganaderas misionales, y que lleva un nuevo contingente humano de núcleos familiares que poseen conocimiento, medios de producción y capacidad de trabajo, pero con producción limitada debido, entre otras cosas, a la falta de la modernización de las vías de comunicación. Pese a existir varios proyectos de apertura de caminos, todos los caminos son malos, decía un cronista en el siglo XIX, el menos malo era el camino a Cordillera que llegaba hasta a la Argentina. El camino a Chiquito es pésimo y es la vía por la que se llega a Brasil, eso decía Rivero y Ewes en su Historia de Santa Cruz en la segunda mitad del siglo XIX. La independencia para los cruceños, como dije, era entendida como el progreso económico que se lograría a través del libre comercio y del comercio exterior. Por ello, había que salir al río Paraguay, ya sea por Chiquito, ya sea por Cordillera. Las ideas de los primeros prefectos siguieron vigentes en las décadas posteriores a la independencia. Por ello, varios prefectos organizaron expediciones, algunas para abrir caminos o mejorar los existentes, otras en cumplimiento de instrucciones del gobierno central, con fines de proteger el territorio, ya sea de los vecinos brasileños, en el caso de Chiquito, ya sea para pacificar algunos levantamientos indígenas, en el caso de Cordillera. En la segunda mitad del siglo XIX se reactivó la economía cruceña y por ello la demanda de apertura o mejoramiento de vías de comunicación aumentó como aumentaron las propuestas de proyectos privados de construcción de caminos presentadas a la prefectura, especialmente a la Junta de Caminos. Algunas de ellas solicitaban apoyo estatal con entrega de herramientas y fuerza de trabajo, otras, las más fructíferas, ofrecían financiamiento privado. Primero voy a hablar del camino al Paraguay por el Isoso. ¿No? Aquí, por favor. Aquí. En la provincia de Cordillera, el obispado de Santa Cruz restituyó las antiguas misiones religiosas, pero bajo la administración de sacerdotes seculares, y se establecieron nuevas misiones al sur del río Parapetí, bajo la administración de los franciscanos. Junto con el avance de la iglesia, también los hacendados establecían estancias y fundaban pueblos. El subprefecto Anselmo Rivas, en 1836, entró a la provincia cordillera y dispuso la fundación del pueblo de Gutiérrez, que en 1840 se convirtió en su capital. Sin embargo, no fue hasta la administración del prefecto José Matías Carrasco, cuando en febrero de 1843 se inició la apertura del camino al Isoso desde Gutiérrez. El comisionado para hacer este trabajo fue el gobernador de Cordillera, el coronel Marceliano Montero. El objetivo de abrir la continuación del camino más al sur era vincularse desde allí con las salinas de Chiquito y con el río Paraguay, ¿no? Más o menos hasta el Isoso y de ahí pasar hasta el río Paraguay. Una de las instrucciones dadas por el prefecto al gobernador Montero era que solicite apoyo de los isoseños. Se refería a los indígenas para que los guíen por la senda directa a las salinas. Cristian Suárez Arana logró abrir ese camino en 1887, fíjense ustedes, 40 años después, y agradeció al capitán de los indígenas del Isoso, José Aringui, por el apoyo en este cometido.
En 1855, el gobernador Montero fundó una nueva población, Lagunillas, al sur de Gutiérrez, la que en 1864 se convirtió en la capital de la provincia de Cordillero y sigue siéndolo hasta la actualidad. El camino continuaba hacia el norte argentino hasta llegar a Orán, llegar a Orán y después a Salta. Los comerciantes cruceños llevaban azúcar, arroz, cacao y ganado en pie. En 1857, Miguel Suárez Arana, el padre de Cristián, propuso al gobierno la apertura de un camino que uniera a Santa Cruz de la Sierra con Orán, pero no tuvo éxito en esa propuesta. Reyes Cardona, que fue posteriormente prefecto de Santa Cruz, sostenía que el magnífico camino que conduce de Santa Cruz al Orán, ese camino que fue abierto por comerciantes de Santa Cruz sin mayores sacrificios, y lo consienten los salvajes de muy buena gana, porque con eso el gobierno les parecía que era suficiente. En 1861, los diputados cruceños, entre ellos Tristán Roca, propusieron al Congreso un proyecto para construir un camino de Santa Cruz de la Sierra al río Paraguay por Cordillera. Al año siguiente, Tristán Roca recibió en La Paz la comisión del gobierno de abrir un camino al Paraguay a cambio de concesiones de tierra en su ribera y recibió credenciales para establecer relaciones diplomáticas con Paraguay. Pese a que Bolivia había sido el primer país en reconocer al Paraguay como Estado independiente, no tenía en Asunción ningún representante diplomático. Desde Santa Cruz de la Sierra, Tristán Roca organizó su empresa llamada Camino al Paraguay, recibió del gobierno instrumentos de viaje, herramientas, ganado vacuno y mular, y debió contratar soldados, peones y un sacerdote. La expedición partió en julio de 1862 y tenía como segundo al mando Antonio Vicente Peña, quien había estado en la expedición de Rodríguez Magariños en 1843 y quien había sido el primer boliviano, en este caso cruceño, en haber llegado y establecido relaciones con Paraguay en 1846. Tristán Roca había recibido una carta de Mariano Reyes Cardona en la que le comentaba sobre la apertura de ese camino, que era el sueño dorado de Reyes Cardona, y que la empresa de Roca era de noble y heroico patriotismo. Además, apoyaba la elección de la ruta que había elegido, que era preferir la línea del Isoso y de ahí seguir por el paralelo 19, hasta llegar al río Paraguay, por ser la línea recta y el camino más corto para encontrar el río Paraguay. Roca salió de Santa Cruz de la Sierra rumbo al sur hasta el paralelo 19, llegó al Cerro Tamané en el Isoso, construyó allá un fortín militar y desde allí siguió el camino hacia el este, hacia el río Paraguay. Sin embargo, a la mitad del camino, debido a la falta de provisiones y especialmente a la falta de agua, por lo que muchos hombres quedaron enfermos, la expedición hizo un alto. Antonio Vicente Peña, junto con 20 hombres, siguió hacia el río Paraguay, en tanto los expedicionarios se recuperaban para darle alcance. Sin embargo, Roca decidió regresar al Isoso y volverse a Santa Cruz de la Sierra, mientras que Peña logró llegar al río Paraguay a la altura de la barranca de los Chamacocos. Esto es importante que recuerden porque posteriormente ahí se fundará Puerto Pacheco. Desde Santa Cruz se organizaron otras expediciones hacia el río Paraguay, pasando por el Isoso, que contaban con cartas del prefecto de Santa Cruz dirigidas a los capitales isoseños para que den apoyo a los expedicionarios. Sin embargo, todas ellas fracasaron y no hablaré de ellas en este momento. Ahora les hablaré sobre los caminos al río Paraguay por Chiquitos. En el territorio de Chiquitos, que fue el escenario de la colonización española que se originó en Asunción entre 1547 y 1558, ¿no? Ustedes saben, Ñuflo de Chávez, que recorrió todo ese territorio, ¿no? Este territorio de Chiquitos, a finales del siglo XVII se establecieron las misiones de Chiquitos, ¿no? Y los padres jesuitas fundaron 10 pueblos de misiones entre los diferentes grupos indígenas, que denominaron genéricamente Chiquitos. Las misiones de Chiquitos
dependían de la provincia jesuítica del Paraguay. Y desde la fundación de la primera misión, San Javier, en 1691, los padres jesuitas buscaron incansablemente llegar al río Paraguay. Debo decir yo que desde que salió Santa Cruz de la Sierra, la vieja, de la zona de Chiquito, y se vino más hacia el oeste y se estableció en su lugar original, ese camino, el que había abierto Ñuflo de Chávez, quedó totalmente tapado por el monte. El padre Arce, fundador de San Javier, tenía claro que no se podía llegar al río Paraguay ni por el río Pilcomayo ni por el río Bermejo. Y él decía que el único camino posible era por Santa Cruz de la Sierra. Les hago este comentario porque el gobierno boliviano contrató varios expedicionarios para intentar llegar al río Paraguay por el río Pilcomayo y por supuesto esas expediciones fracasaron. Pero como no conocían un poco de su historia, tampoco sabían lo que el fundador de San Javier había establecido. Entonces, Arce decía que la única posibilidad de llegar al Paraguay era atravesando Chiquitos, ¿no? Y siguiendo la huella de Ñuflo de Chávez. Sin embargo, la apertura de ese camino contó con la oposición de muchos sectores interesados en usar otras rutas comerciales y favoreció el comercio con Mato Grosso, considerado ilegal por la corona, pero era un comercio que sí practicábamos los cruceños y que corresponde, y les muestro en este mapa, a la ruta que les mostré de el Seoane de los Santos, que va de Santa Cruz de la Sierra, San Javier, pasa ya sea por San Ignacio, San Miguel, hasta Vilavera do Mato Grosso, o por San Rafael, Santa Ana, hasta Vila María de Cáceres y posteriormente a Cuyabá, ¿no? Este otro no habían muchos interesados en abrir. El camino entonces jesuítico que salía de Santa Cruz de la Sierra es el que más se utilizaba. Con la expulsión de los padres jesuitas, los gobernadores cruceños, sin embargo, buscaron salir al río Paraguay sin pasar por o sin tener que ir hasta las ciudades portuguesas. Y en 1789 abrieron un camino directo entre Santa Cruz de la Sierra y San José. Según Gabriel René Moreno, interesaba abrir este camino entre Santa Cruz de la Sierra y San José por tres motivos. Primero, San José está situado casi en el mismo paralelo que Santa Cruz. Segundo, porque era San José la extremidad suroeste del arco formado por las 7 misiones occidentales existentes entonces, y desde allí se llegaba a las 3 misiones más orientales, San Juan, Santiago y Santo Corazón, ¿no? Que ustedes saben que se va bajando por aquí. A ello debo agregar que en 1778 se fundó en el lado de Brasil el actual puerto de Corumbá en el río Paraguay, en el mismo lugar donde los jesuitas pensaban fundar un puerto para llegar a Asunción. Así que desde la expulsión de los jesuitas hasta la independencia, se desarrolló un importante intercambio comercial entre Chiquitos y Mato Grosso. Por lo tanto, en el momento de la creación de Bolivia, en el territorio de Chiquito, existían ya 2 rutas que salían desde Santa Cruz de la Sierra, una hacia el noreste y otra hacia el sureste. La primera en forma de arco que unía las antiguas misiones y la segunda en línea recta que llegaba desde Santa Cruz hasta San José y de allí hasta el río Paraguay. La nueva colonización de Chiquitos avanzó con rapidez durante los primeros años de la República. Las familias beneficiadas establecieron sus estancias ganaderas, especialmente en los pueblos de San José y Santiago, en la ruta hacia el río Paraguay. Allí fue donde se creó la provincia de Otuquis, concesión de la empresa de Olimen. Su fracaso significó también, al menos, como les decía, la desaparición de esa nueva provincia que había creado el presidente Santa Cruz en nuestro territorio, ¿no? Y por lo tanto su desaparición. Para los contemporáneos de este empresario argentino, esta empresa fracasó porque él no tenía ningún conocimiento. Por la ruta noreste, saliendo de Santa Cruz de la Sierra hasta San Javier, Concepción, San Ignacio, se llegaba hasta Santa Ana, que era la capital de Chiquito, y desde allí los gobernadores recogían el territorio estableciéndose en un lugar llamado Las Petas y siguieron rumbo hacia el este, donde Sebastián Ramos, comandante de la
línea occidental del río Paraguay, fundó San Matías en 1844, siendo esta la población más extrema en esa frontera. Entonces, como podemos ver aquí, estas rutas, la ruta hacia el norte argentino, van a ser abiertas por los comerciantes cruceños. Hasta el intento de Tristán Roca de abrir, de llegar hasta el Cerro Tamamé y de ahí pasar hasta el río Paraguay, y lo va a lograr Antonio Vicente Peña, llegando hasta Chamacoco. Y los otros caminos son los que ya existían, el norte, en Arco, que lo utilizaban los comerciantes cruceños, y el que se abrió después de la salida de los jesuitas, ¿no? Entre Santa Cruz, San José, y de ahí, especialmente después de que se fundó Corumbá, en 1778, había más interés de los comerciantes cruceños porque esta ruta se abra. Juan Pablo, no sé cuánto tiempo me queda. Juan Pablo. Estamos bien, licenciada. ¿Puedo continuar? 7 minutos, pero siga nomás, no hay problema. Ya no, es que, bueno, entonces, quedando claro cómo se habían establecido estos caminos, esta idea siguió totalmente metida en la mente de los cruceños y especialmente, ¿no? En 1864, bueno, primero tengo que decir que en 1859 el prefecto de Santa Cruz, Mariano Reyes Cardona, él era chuquisaqueño, pero él ya había establecido la idea de llegar al mar por el oriente, y él había considerado la necesidad de que se construya un ferrocarril entre Santa Cruz de la Sierra y el río Paraguay, ¿no? Incluso publicó su libro, un pequeño folleto que se llamaba El vapor de Chiquitos, en el que cita a un cónsul francés que decía que Bolivia debía seguir el caudal de sus aguas, ¿no? Este señor Reyes Cardona intentó que el barón de Mauá en Brasil le ayude a construir este ferrocarril, incluso creó una sociedad anónima con venta de acciones para construir ese ferrocarril, pero no logró nada, no lo logró, fracasó. Va a ser en 1864 que un español llamado Antonio Victorino Taboas, que conocía perfectamente bien este territorio, él creó en Santa Cruz una sociedad, se llamó la Sociedad Progresista de Bolivia. Esta Sociedad Progresista de Bolivia también fue una sociedad de acciones, y él intentó abrir pues el camino, ¿no?, hasta el río Paraguay. Bueno, son muchas cosas por las que pasa Antonio Victorino Taboas. Probablemente necesitaría otra presentación para hablar sobre todos estos esfuerzos. Finalmente, Taboas se va a Paraguay, de ahí lo van a fusilar, igual que a Tristán Roca, va a ser fusilado por Solano López en la guerra de la Triple Alianza, y él va a vender sus acciones a Domingo Vargas. Domingo Vargas era un cruceño también que intentaban abrir un camino desde Santiago hasta la bahía de los Chamacocos. Domingo Vargas se asocia con Antonio Paradís. Antonio Paradís hizo un estudio brillante, que es importante leerlo, sobre la importancia de construir este camino y salir por el río Paraguay. Pero probablemente lo que nosotros más conocemos es el trabajo de Miguel Suárez Arana. Miguel Suárez Arana, como ya les dije, en 1857 planteó abrir el camino entre Santa Cruz de la Sierra y Orán. Sin embargo, no fue atendido por el gobierno, y en 1875 ya pues va a crear la Empresa Nacional de Bolivia, una empresa que la va a crear con recursos propios y recursos obtenidos de la venta de acciones. Acá es bien interesante recalcar que mientras que el gobierno boliviano le dio 10 millones de bolivianos a HIT para abrir unos caminos entre el Madera Mamoré,
no le dio nada a Miguel Suárez Arana. Están todos, la folletería, la pueden revisar. Y Miguel Suárez Arana tuvo que vender acciones, 1000 acciones a 1000 bolivianos cada uno. Y muchísimos cruceños aportaron o compraron estas acciones para que la empresa nacional de Bolivia pueda abrir este camino, como efectivamente lo va a hacer y va a fundar el Puerto Suárez en 1875. Entonces, ya habiendo fundado Puerto Suárez, él también compró los vapores para salir navegando por el río Paraguay, llegando hasta Asunción, llegando después hasta Buenos Aires y de ahí sacar todo el comercio. Sin embargo, también acá vamos a ver las malas intenciones del gobierno boliviano que da una concesión a Francisco Javier Bravo. Esta concesión tampoco va a tener ningún éxito. Y finalmente, Miguel Suárez Arana va a obtener otra concesión para fundar un puerto cerca de la bahía de los Chamacocos y de ahí abrir un camino directo hasta Sucre y un camino que lo vincule a través de las salinas con San José. Sin embargo, Miguel Suárez Arana va a fundar en 1885 Puerto Pacheco, va a establecer allá su campamento. Su hijo Cristian Suárez Arana va a comenzar a construir el camino, digamos, saliendo de San José para encontrarse. Él además tenía que construir otro puerto en la laguna La Gaiba, donde ya el prefecto Rojas había establecido un camino, ya habían los cruceños abierto un camino desde Santo Corazón, y en la época de la Guerra de la Triple Alianza, los paraguayos habían construido un camino entre Corumbá, como ustedes saben, estaba tomado por los paraguayos hasta Santo Corazón. El objetivo era obtener la coca camba que nosotros decimos, ¿no? Que la necesitaban para sus enfermos, ¿no? Pero acá viene pues todas las maquinaciones hechas por Antonio Quijarro. Antonio Quijarro, que fungía en Paraguay como representante diplomático en Buenos Aires y en Asunción, hizo caer a Miguel Suárez Arana y en 1885, siendo él nombrado senador de la República Boliviana, logró que el Estado boliviano le revierta las concesiones dadas al señor Suárez Arana. Entonces, a finales de 1885, el gobierno le revirtió la concesión dada del camino entre Santa Cruz de la Sierra y Puerto Suárez, le revirtió la administración del Puerto Suárez, que ya llevaba 10 años de funcionamiento, le revirtió la administración de Puerto Pacheco, y lo que sí le obligó a terminar era el camino entre Puerto Pacheco, San José y el que dijimos hasta Lagunillas para ir a llegar hasta Sucre, que al fin de cuentas su hijo Cristian lo va a abrir en 1887, ¿no? Sin embargo, quiero recordar que el gobierno boliviano decidió que el Puerto Pacheco pase a ser administrado por el embajador de Bolivia en Paraguay, que en ese momento era Isaac Tamayo, el padre de el conocido Franz Tamayo. Pero pues efectivamente desde Asunción no se podía gobernar Puerto Pacheco, y como no se podía gobernar Puerto Pacheco, quedó dejado, los paraguayos lo ocuparon y lo ocuparon definitivamente en 1888. Un ejemplo más de cómo el Estado boliviano perdió la ocupación del Puerto Pacheco, ¿no? Sin embargo, es bueno también aquí aclarar esa manipulación hecha por Antonio Quijarro, que le esperaba se le adjudique a él la concesión caminera. Finalmente, el gobierno boliviano le adjudica a este señor Antonio Quijarro, y Antonio Quijarro en 1901 contrata a un capitán de fragata inglés, Bolland, Henry Bolland, y él va a fundar el Puerto Quijarro en la laguna La Gaiba, donde ya había abierto Cristian Suárez Arana, donde ya había estado el prefecto Rojas, ¿no? En realidad les hago este comentario porque ahora todo el mundo le dice Puerto Quijarro a Estación Quijarro, ¿no? Pero el Puerto Quijarro que creó o que estableció Henry Bolland
va a ser establecido en la laguna La Gaiba, y lo que tenemos nosotros en la laguna Cáceres es estación Quijarro. Después de todo esto, tenemos el célebre memorándum de 1904 de la Sociedad Geográfica, al que no me voy a referir porque todos como consocios los conocemos prácticamente de memoria, lo hemos estudiado más de una vez, hemos debatido muchísimo sobre este documento, pero este documento también es central, y si ustedes se acuerdan en sus consideraciones finales, dice pues que desde 1888 Bolivia quedó más o menos sin reaccionar frente al ataque paraguayo de Puerto Pacheco y la ocupación del Puerto Pacheco, y que si no se construía el ferrocarril oriental que uniera Santa Cruz de la Sierra con el río Paraguay, difícilmente recuperar o mantendríamos el Chaco. Hay otras empresas de construcción del ferrocarril, especialmente de construcción del ferrocarril de La Gaiba, pasando por Santo Corazón y llegando a Santa Cruz de la Sierra. No voy a hablar de eso, podría ser otra charla, pero lo interesante es que ya la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos, munida de toda la experiencia de todos estos hombres, Cristian Suárez Arana, que era miembro, pero los trabajos de su hijo, de su padre Miguel, los trabajos de Antonio Paradís, el mismo Francisco Javier Bravo, le permitieron escribir ese célebre documento. Y simplemente para finalizar, en 1920, perdón, los cruceños ya tenían la esperanza de que se construyera el ferrocarril entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, y desde allí se pudiera ampliar hasta las fronteras del río Paraguay, pero pues el presidente Bautista Saavedra se había negado a abrir este ferrocarril, ¿no? Y esto va a provocar los famosos levantamientos que este año hacen 100 años, los levantamientos del ferrocarril Onada, que se inician en junio de 1921 y van a durar hasta julio de 1924, hasta que el Estado boliviano envía al Ejército Nacional, liderado por el alemán Hans Kuhn, y acabe con el levantamiento del ferrocarril Onada, ¿no? Entonces, la idea que quería mostrarles es cómo esas ideas de apertura de rutas comerciales y de caminos que se van a marcar su inicio en 1825, se van a convertir en un valor tan importante que van a llevar a una movilización social de todas las clases sociales entre 1921 y 1924. Y simplemente para finalizar, porque el trabajo lo quería finalizar en 1925, antes que el ferrocarril va a llegar el avión, ¿no? En 1925, perdón, en 1925, el Junker, el Oriente, va a llegar a Santa Cruz de la Sierra antes de que llegue el ferrocarril. Vamos a necesitar casi 30 años más. El trabajo de Víctor Hugo, que nos acompaña, es bien claro en este sentido para la apertura de finalmente ese ferrocarril, ¿no? Y bueno, sin decir que ese corredor bioceánico que fue abierto por Ñuflo de Chávez en 1548, 49 y posteriormente 1558 al 60, sigue siendo un anhelo de los cruceños, asimismo pues como el desarrollo de un puerto propio y salir al Atlántico, al mar por el oriente, como dijeron en el siglo XIX, sigue siendo un anhelo que espero no dure un siglo más. Muchas gracias.